La Reserva Federal de los Estados Unidos podría dar un giro de 180 grados y tomar la decisión más importante de todo este 2022. Todo ello mientras las economías mundiales ven un pequeño respiro en los precios, los que, según algunos, podrían acabar en una pequeña posibilidad de esquivar finalmente la gran recesión, al mismo tiempo que otros países ven cómo sus ciudadanos empiezan a realizar protestas cada vez más serias, en contra de la mala gestión y de las malas decisiones que llevan tomando desde hacía tiempo. Pero no solo tenemos novedades a nivel económico, sino que también hemos visto noticias alarmantes en el ecosistema cripto, lo que podría haber puesto en la diana a una de las criptomonedas más grandes del momento. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a ver lo que podría acabar decidiendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, el posible impacto que tendría al resto de economías mundiales, además pues de las noticias más preocupantes relacionadas por un lado por China y por otro con las criptomonedas. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿La Fed ha cambiado de idea? Los datos más actualizados sobre la inflación en los Estados Unidos han sido muy positivos, y esto es algo que ya ha sido evaluado por parte de la Reserva Federal, e incluso también que podría acabar en una nueva decisión que podría cambiar totalmente a las economías mundiales. Y es que el pasado mes de noviembre vimos como el IPC del país para el mes anterior era de un 7.7% interanual frente al 8% que se tenía previsto, lo que en su momento hizo que la bolsa de los Estados Unidos subiera ante la posibilidad de que finalmente la Fed pudiera ceder un poco con los tipos de interés, algo que se venía especulando desde hacía ya varias semanas, debido a la posible nueva tendencia de la inflación para regresar a niveles más normales. Y todo esto mientras la Fed todavía no se había pronunciado ni una sola palabra y lo que había era pura especulación. Lo que hace tan solo un par de días, tras una nueva entrevista, el mismo Jerome Powell dijo la posibilidad de que las subidas de tipos de interés empezaran dentro de poco a ser menos estrictas, incluso pudiendo empezar el mismo mes de diciembre. De todas formas, otra de las cosas que Jerome Powell quiso remarcar era la importancia que tenía la Fed para seguir muy de cerca los datos relevantes a la economía y a la inflación, y que seguirán manteniendo también la misma política monetaria hasta que no haya indicios claros de haber combatido la inflación. Sin embargo, uno de los datos más analizados y seguidos por la Reserva Federal para monitorear la inflación se desaceleró más de lo esperado, con un incremento de un 0.2% mensual con respecto al 0.3% de lo que se había estimado. Y claro, esto sin duda ya ha hecho que casi la totalidad de los inversores apueste por que la nueva subida de los tipos de interés que veremos en diciembre sea pues ligeramente menor a la que vimos durante los últimos meses, de 50 puntos básicos frente a los 75 que se tenían estimado hace tan solo unas semanas. Pero para esto tendremos que esperar aún hasta el próximo 13 de diciembre, la fecha en la que se tiene programada la siguiente conferencia de la Fed, donde se debatirá la siguiente subida de los tipos de interés. Sin embargo, todavía no podemos dar nada por hecho, y es que como ya hemos visto muchas veces durante estos últimos meses, aunque todo pueda parecer que va viento en popa, la economía es mucho más compleja de lo que creemos, y algunos datos pueden ser un tanto traicioneros. Y es que a pesar de ver cómo la inflación disminuyó ligeramente el mes pasado, tenemos que tener en cuenta otros datos muy importantes, como los relativos al mercado laboral, especialmente a los pagos recibidos en nómina a los empleados, que todavía sigue mostrando una tendencia al alza bastante preocupante, que incluso podría desafiar la posibilidad de una subida de los tipos más relajada en diciembre, teniendo que la inflación reportada del mes de noviembre pueda situarse ligeramente por encima de lo esperado, y que acabe resumiéndose en una nueva subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos. Pero bueno, como todavía tenemos que estar atentos a ver cómo evolucionan los datos relativos a Estados Unidos, vamos a ver las últimas novedades relacionadas con otros países y potencias mundiales. La inflación comienza a ceder en Europa. Pues una de las cosas que más tenemos que destacar de la economía europea es que los datos de la inflación de muchos de sus países podrían estar dando señales sobre una posible desaceleración de los precios del consumidor.
destacando principalmente a España, que durante el mes de noviembre habría tenido un IPC interanual del 6,6% con respecto a las estimaciones que se hicieron del 7,1%, principalmente fomentado por la disminución de los precios energéticos, que en comparación con la evolución de los mismos datos, en España podría haber empezado una nueva tendencia a la baja mucho antes que en otras potencias europeas. Pero esto no solo en España, sino también otros países europeos pues han experimentado un pequeño respiro en cuanto a los precios desorbitados que hemos estado viendo durante los últimos meses. De hecho, durante el pasado mes de octubre, los precios de producción de la zona euro disminuyeron hasta el 30,8% interanual, o lo que es lo mismo, cayeron más de 11 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Desde luego, una auténtica locura, que supone un nuevo mínimo en este año 2022. Y la verdad que esto son muy pero que muy buenas noticias, y a pesar de que el Banco Central Europeo pues siga enfocado en subir los tipos de interés para luchar como sea contra la inflación, las altas probabilidades de una recesión general pues podrían hacerles cambiar de opinión y cambiar de nuevo hacia una política monetaria de expansión. Sobre todo cuando seguimos viendo cómo la tensión frente a países como Rusia sigue en pie, habiendo implantado un nuevo precio máximo por barril de petróleo ruso de $60. Todo ello con la intención de seguir recortando la financiación de Rusia en su guerra con Ucrania. De todas formas, esta era una medida que se tenía esperada por una gran parte de los inversores y que no ha afectado pues demasiado a las bolsas europeas ni tampoco al precio de la energía, aunque lo más probable es que veamos nuevas respuestas desde Rusia que acaben afectando la economía de Europa, por lo que seguiremos atentos en cómo evoluciona todo este asunto. Mientras tanto, la situación se complica en China. Y después de haber visto las últimas novedades en cuanto a la Fed, Estados Unidos y la Unión Europea, me gustaría pasar a una segunda parte del vídeo para analizar otro tema bastante importante que también podría tener una importancia muy determinante a nivel mundial y que ha levantado también mucha polémica durante las 2 últimas semanas. Y es que la situación en China ha ido evolucionando de mal en peor, provocando manifestaciones históricas, cierres de fábricas e industrias, retenciones de miles de ciudadanos, batallas campales entre los medios de seguridad y los habitantes y en general dando lugar a una realidad muy delicada que podría tener consecuencias bastante notables en el resto de economías del mundo. ¿Pero qué está pasando, Hugo? ¿Y por qué hay tanta tensión entre los ciudadanos? Pues para poder analizar a fondo todo lo que está pasando debemos remontarnos a casi los inicios de la pandemia del COVID-19. Cuando después del primer brote que hubo, el inicio de la propagación de la enfermedad y las fatales consecuencias que tuvo, el país comenzó una polémica campaña denominada Cero COVID. Una política antiepidémica que tenía el objetivo principal de eliminar al 100% el virus dentro del país, costase lo que costase, con medidas al fin y al cabo que eran muy radicales, entre las que destacaban las siguientes. En primer lugar, restricciones de la distancia social, que incluyen la prohibición de reuniones sociales, suspensión de clases, suspensión de algunos transportes públicos, cierre de actividades sociales y parques e imposición de multas bastante altas para penalizar a todos los que las incumplan. Esto lo han acompañado de políticas restrictivas de vacunación, exigiendo vacuna y prohibiendo la entrada a centros comerciales, transporte, restaurantes, etcétera, a los no vacunados. Y programas muy agresivos de detección y erradicación de la enfermedad, con pruebas diarias de COVID a los ciudadanos y con la apertura de centros de confinamiento para millones de ciudadanos. Todo ello acompañado de los confinamientos en el hogar a gran parte de la población y el cierre de empresas y la movilización de un ejército de policías, militares y voluntarios que, vestidos con un llamativo forro blanco y equipados con máscaras de gas o mascarillas, han estado controlando a los ciudadanos chinos durante los últimos meses. Unas medidas que han impactado al mundo entero y ante las cuales se ha pronunciado hasta la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, indicando que el país asiático debería considerar transitar a otra estrategia para poder lograr un equilibrio entre los derechos de la población y las restricciones para evitar contagios. De hecho, con todos los conocimientos actuales que hay sobre esta enfermedad, el director de la OMS ha indicado lo siguiente: creemos que no es sostenible si tenemos en cuenta el comportamiento del virus y lo que anticipamos para el futuro. Y es que a pesar de haber logrado unas cifras bastante bajas en el nivel de fallecidos y que sea comprensible que las autoridades quieran actuar y controlar estos últimos brotes, cualquier política debe tener en consideración los derechos humanos y hay que lograr un equilibrio entre las medidas de control y el impacto que tienen en la sociedad y en la economía. Pero el problema que está teniendo el país asiático en la actualidad es que, a pesar de la política que están teniendo, el número de contagios se ha disparado recientemente.
Un aumento brutal que ha llevado al país a batir récords de contagios que no veíamos desde el inicio de la pandemia, superando incluso los más de 35.000 contagios en menos de 24 horas, la cifra más alta desde que hay registros de contagios en China, con Pekín, la capital del país, como uno de los puntos en los que más se ha disparado el número de contagios, con ya más de un 58% de subida de los casos, o por ejemplo también en Chongqing, con 32 millones de habitantes donde los contagios se han incrementado en un 20% en tan solo un día. Y no solo eso, sino que otras provincias como Hebei, Sichuan, Shanxi y Qinghai presentan también pronunciadas subidas. Una situación que junto con las pésimas condiciones que están atravesando los ciudadanos pues ha hecho que durante los últimos días miles y miles de personas pues hayan salido a las calles a manifestarse contra las medidas del gobierno y el trato que están recibiendo, dejando momentos como el vivido en la fábrica de iPhone en China, donde los trabajadores que llevan un mes aislados en la fábrica de la prestigiosa marca de móviles decidieron rebelarse por las pésimas condiciones que estaban atravesando, no solo por el largo periodo de confinamiento, sino también por la falta de asistencia sanitaria para todos los contagiados dentro de la fábrica, por la falta de higiene y alimentos y por la explotación laboral que estaban sufriendo. Una situación criticada por el que, según el famoso medio de noticias Bloomberg, Apple se enfrenta a pérdidas de más de 6.000 millones de dólares por las protestas de sus trabajadores en la fábrica. Unas cifras que afectarán sobre todo a los modelos más producidos, como el iPhone Pro. Vale, Hugo, pero ¿por qué has dicho que todo esto podría tener consecuencias económicas? Pues como hemos podido ver, esta situación no solo ha afectado a Apple, sino que también estas protestas son cada vez más comunes en el país y esto podría afectar a la producción, a la mano de obra y en general pues a la capacidad de trabajo en China, algo pues que junto que a los contagios que se han disparado y a las pésimas condiciones pues ha comenzado a verse ya todo esto reflejado en algunos de los principales índices del país. De hecho, el pasado 28 de diciembre, el estallido del nuevo brote en China y el aumento de los contagios provocó una caída bastante notable en los índices del país, como el China A50, con un 1.95% de caída, el Hang Seng de Hong Kong con más de un 2% o el SZSE Component, que también sufrió una caída de un 1.4%. Por lo que toda esta situación que está atravesando el país podría afectar al resto de economías mundiales, ya que pues debemos tener en cuenta que China tiene un papel esencial dentro de las importaciones y de las economías de muchos países, y este acontecimiento tan brusco, pues junto con la bajada de la producción y el posible desabastecimiento, pues podría generar consecuencias a nivel mundial, como ya hemos visto en otras ocasiones. No obstante, deberemos seguir muy de cerca cómo evoluciona toda esta situación, ya que la respuesta que está teniendo la población podría llevar al gobierno chino a reducir y ablandar las medidas que están tomando, ayudando así de esta manera pues a ir recuperándose poco a poco de los cierres temporales y de otras condiciones que podrían dejar en serios aprietos a la economía de China de seguir como estaban. Alerta, un nuevo proyecto hackeado. Y por último, antes de terminar con el vídeo de hoy, quiero mencionar un evento que ocurrió la pasada madrugada del jueves al viernes y que hizo saltar una vez más las alarmas dentro de la comunidad cripto. Y sí, estamos hablando de ANKR, una de las empresas más grandes del sector de Web3, que para todos los que no la conozcáis es un proveedor descentralizado de infraestructura Web3 que ayuda a desarrolladores, aplicaciones descentralizadas y stakers a interactuar de forma fácil con una variedad de blockchains, permitiendo a sus usuarios crear dApps fácilmente, realizar staking en ANKR Earn y obtener soluciones personalizadas para necesidades empresariales de blockchain. Una plataforma muy conocida en el sector, que el pasado jueves por la noche sufrió un ataque en la red de Binance, concretamente un exploit al pool de liquidez del token ABNBC, que permitió al hacker mintear 10 trillones de ABNBC, para posteriormente mover estos fondos a través de Tornado Cash, Celer Network y Multichain.org, aprovechando de esta manera un bug de este token que permitía la producción infinita de SBNBC. Esto tendría consecuencias bastante importantes para ANKR, provocando entre otras cosas que el pool de liquidez de ABNBC quedara totalmente vacío. Y es que después de mintear todos los tokens, el hacker drenó absolutamente toda la liquidez del fondo, tras quemar e intercambiar los tokens que había logrado obtener,
provocando una bajada de casi un 10% en el token de ANKR. Un hackeo que tuvo una rápida respuesta por parte del equipo de ANKR, que informó a varios exchanges para detener los retiros y poder congelar los fondos robados. Tal y como ocurrió con Binance, que según informó CZ, bloquearon los retiros y lograron también bloquear $3 millones de los aproximadamente 15.7 que había depositado el hacker en el exchange. Y la verdad que esto es un nuevo golpe a las criptomonedas y ya hemos perdido la cuenta de todos los que llevamos este año, que nuevamente ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a varias plataformas contra las cuerdas, dejando a bastantes usuarios afectados y mermando aún más si cabe la confianza de los inversores. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre las últimas actualizaciones de la Fed, el problema y la crisis que está atravesando China y por último el exploit que ha sufrido ANKR. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.